Como bien decía el Padre, esta charla sobre el Santo Rosario es providencial porque se da en octubre, que es el mes dedicado al Santo Rosario en toda la Iglesia. El pasado 7 de octubre hemos celebrado la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y es un tiempo especialmente propicio para profundizar en la meditación de lo que significa el Rosario en nuestras vidas personales, en la vida de nuestras familias, en la vida de la Iglesia, en la vida de nuestra patria. Esta devoción del Santo Rosario, que antes de la misa, durante la exposición del Santísimo, estuvimos rezando, tiene un lugar especial en el corazón de los fieles cristianos, y mucho más acá en nuestra patria, en la Argentina. Muy común en las parroquias que dediquemos a esta devoción, al rezo del Santo Rosario, un lugar especial en nuestras comunidades, en nuestras familias. Entonces, meditar acerca del Santo Rosario tiene como objetivo sacar mayores y mejores frutos de la oración que nosotros hacemos del Rosario, sea nuestra oración cotidiana, nuestra oración semanal, nuestra oración en familia, nuestra oración en comunidad. Profundizar en el conocimiento y en el amor al Santo Rosario es profundizar en el conocimiento y en el amor de María Santísima, de la Virgen. Y por lo tanto es profundizar en el conocimiento y el amor de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Santo Domingo de Guzmán, un santo al que ahora dentro de un rato nos vamos a referir, de él vamos a hablar un poco, le aconsejaba a los primeros dominicos: cuando ustedes se reúnan, hablen con Dios o hablen de Dios. Cuando ustedes se reúnan, hablen con Dios, la oración. Recién acabamos de tener la Santa Misa, ¿no es cierto? La oración por excelencia. O hablen de Dios. Y esta charla dedicada al Santo Rosario es hablar de Dios. Por eso el título que le quisimos poner es contemplar a Cristo, nuestro Dios y nuestro Señor, en la escuela de María. Contemplar a Cristo en la escuela de María. Y es una frase, una idea que, como ahora vamos a ver en la charla, es del Papa San Juan Pablo II, que retoma algunas ideas también de un Papa anterior, San Pablo VI, que va a hablar del Rosario como la escuela de María. Me gustaría comenzar con la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. En el Evangelio según San Lucas, como ustedes saben, en los primeros capítulos se nos presentan los relatos de la infancia de Jesús, desde la óptica principalmente de María, de la Virgen Santísima. Y dice: después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron los pastores rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores cuentan lo que habían oído decir acerca de ese niño y todos quedan admirados. María, por su parte, conservaba estas cosas en su corazón y las meditaba. En este pasaje bíblico tenemos
el fundamento de nuestra devoción al Santo Rosario. Pero ¿cómo podría decir uno si acá no se dice nada explícitamente sobre la devoción del Rosario, que como vamos a ver, surge muchos siglos después? Pero en esta actitud que tiene María de conservar estas cosas que iban sucediendo en su corazón y meditarlas, está el fundamento del Rosario. Entonces, en esta charla, en esta reflexión, vamos a tener dos momentos. Por un lado, un momento histórico. Nos vamos a detener en dos hechos históricos. La aparición de la Virgen Santísima a Santo Domingo de Guzmán, en la que lo manda a predicar la devoción del Santo Rosario, y en segundo lugar, un hecho histórico más cercano, tanto por el tiempo como por la cercanía de afecto y también porque toca lo que hace a la Argentina, nuestra patria. Y en segundo lugar, un momento que podríamos decir es más espiritual, más contemplar la oración del Rosario, ver la grandeza que tiene esta devoción tan recomendada a lo largo de la historia por muchos santos, por muchos pontífices, y preguntarnos en qué reside la grandeza del Rosario. Así que vamos a comenzar por esta parte que podríamos llamarla histórica, y tiene este título: Nacimiento, propagación y frutos de esta devoción mariana. Vamos a remontarnos al siglo XIII, allá por el 1200, hace mucho, mucho tiempo. La cristiandad, Europa, lo que hoy llamamos Europa, en aquellos tiempos llamada la cristiandad, estaba atravesando por un tiempo de profunda crisis, por muchas razones. Una de las causas de esa crisis era la guerra, las querellas, las luchas entre el emperador y el papa. Fueron tiempos también de pestes y tiempo en que proliferaron las herejías, los errores. Y en aquel tiempo Dios puso su mirada en un humilde canónigo, en un sacerdote de una catedral española. Y el nombre de ese cura era, de ese sacerdote, de ese canónigo, era Domingo de Guzmán, en lo que hoy actualmente es Caleruega, en España, que es el reino de Castilla, ¿no? En ese lugar. Este sacerdote, que en su diócesis era lo que hoy sería el vicario general, un ayudante muy cercano del obispo, recibe el encargo de acompañar a este obispo, el obispo de Osma, así se llamaba la ciudad donde estaba la catedral, a buscar una pretendiente, una mujer, para el príncipe Fernando de Castilla. Entonces, Domingo, este sacerdote joven, acompaña a esta corte que va en busca de él, la que se va a casar, la consorte de que va a ser el rey, hacia Dinamarca. Y después también viajes hacia Roma. Y este joven sacerdote, Domingo de Guzmán, en su viaje pasa por Francia. ¿Y qué es lo que observa en Francia? Una Francia que es llamada hija primogénita de la Iglesia, plagada de sectas y herejías. Y en este joven sacerdote se despierta la chispa del celo misionero. ¿Cómo puede ser que en Francia tantos estén en el error y vivan alejados de Cristo y de su Iglesia? Era una herejía que por aquellos
tiempos se llamaban los cátaros o los albigenses. Al regreso de este viaje, sigue preocupado y se da cuenta de que lo principal que tiene que hacer es dedicarse a la oración y a la penitencia para pedir ¿por qué? Por la conversión de estas personas, de estos cátaros, de estos albigenses que estaban en la herejía, estaban en el error. Y él, sacerdote profundamente enamorado de Cristo y enamorado de la Iglesia, se retira a un bosque a hacer penitencia y a rezar. Un beato que se llamó Alano de Rus, que muchos siglos después narra la historia de este episodio que les estoy contando hoy. Y dice así: viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció allí 3 días y 3 noches, dedicado a la penitencia, a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo: ¿sabes, querido Domingo, de qué arma se ha valido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh Señora, tú lo sabes mejor que yo, le respondió él, porque después de Jesucristo, tu Hijo, fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabe, añadió ella, que la principal pieza de batalla ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Eso es lo que le dice la Virgen Santísima a Domingo: predica mi salterio, salterio angélico. Se está refiriendo al Santo Rosario. El rosario, como todos acá sabemos, está compuesto por 50 pelotitas, 50 cuentas, y hasta que San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos, eran 3 los misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Entonces, en la totalidad de los misterios se rezaban 150 Ave Marías, para recordar que los 150 salmos del rey David, los 150 salmos de la Biblia. El rosario que nosotros tenemos hoy en la actualidad tiene estas 50 cuentas, ¿no? Y nosotros dividimos los misterios en los distintos momentos del día. La Virgen Santísima le manda a predicar esto, ¿no? El rezo de las 150 aves, ¿no? El rosario. Lo interesante de esta historia es que nos enseña que la devoción por el rezo del rosario nace en un contexto para nada fácil y nace en respuesta de una búsqueda apostólica, de una búsqueda misionera, en este caso de Santo Domingo de Guzmán, pero en él, de toda la Iglesia, por salir a buscar la conversión de estos, ¿no? Cátaros o albigenses, y pedir por su conversión. Desde su origen hasta nuestros tiempos, el rosario está íntimamente relacionado con esto: pedir la conversión de los pecadores, como dice la Santísima Virgen en la historia que acabamos de leer, para tocar esos corazones endurecidos. Entonces el rosario es una oración poderosísima. ¿Para qué? Para la misión, para pedir por nuestros familiares necesitados de conversión, para pedir también por nosotros mismos. Recién en
en la misa escuchábamos Jesús hablando acerca de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? De la hipocresía. El rosario también es un arma poderosísima para combatir eso en nosotros y también en nuestro mundo, tan necesitado de conversión. Esto sucedió en torno al año 1214, según relata este beato Alano de Rucho. Desde ese momento hasta nuestros días, la devoción por el rosario no cesó de crecer en la cristiandad y en todo el mundo. Y no dejó de haber apóstoles que se dedicaron ¿a qué? A predicar la devoción del Santo Rosario. Porque es el arma poderosísima que la Virgen Santísima nos ha dado, entre otras, para lograr la conversión de muchas personas. Como dice la Sagrada Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y la conversión y la búsqueda de la santidad es tarea de cada cristiano y tarea también de cada uno de nosotros rezar por los demás, ¿no? Por los necesitados de conversión, por la conversión de los pecadores, por los que viven en el error. Muchos acontecimientos históricos importantes de los que dependía la existencia misma del cristianismo se deben a la intercesión de la Virgen Santísima por medio de esta oración del Rosario. Por ejemplo, tenemos la conversión de innumerables albigenses en Francia, ¿no? Estos a los que le predicó Santo Domingo. Después, en el año 1571, el 7 de octubre, se da la batalla de Lepanto. Los musulmanes estaban muy próximos a ingresar a Europa, entonces se da una batalla naval. El papa de aquella época, que se llamaba San Pío V, era un dominico, era de la orden que había fundado este Santo Domingo de Guzmán. Manda que se rezara el Santo Rosario, ¿no? Entre otras cosas, manda que se rece el Rosario para que, pidiendo la victoria del ejército cristiano, para que los musulmanes no ingresaran en Europa. Y el 7 de octubre, efectivamente, se produce la victoria de la escuadra cristiana, que era minoritaria en número. Y el Papa le atribuye la victoria a la Santísima Virgen. 7 de octubre. Primero la fiesta se llamó de Nuestra Señora de las Victorias y más adelante pasó a ser llamada la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y en esa batalla de Lepanto tan importante es que de esa batalla nace la vocación de María Auxiliadora, María Auxilio de los cristianos, a la que tanta devoción le tienen los salesianos, ¿no? Y con ellos muchos en nuestra patria. También se atribuye a la intervención milagrosa de la Virgen Santísima por medio del rezo del Rosario las batallas contra las invasiones inglesas en Argentina. En 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas y los ejércitos criollos y también españoles resisten a esa invasión, reconquistan Buenos Aires. Primero se pierde Buenos Aires y después la reconquistan, y Liniers atribuye la victoria contra las invasiones inglesas a la Virgen del Rosario. Por eso es el día de hoy que si nosotros vamos a Buenos Aires al convento de Santo Domingo, están las banderas que le fueron capturadas a los ingleses en la reconquista de Buenos Aires. Se la dejaron ahí como trofeo de guerra a la Virgen del Rosario. Y otro hecho histórico muy importante que se atribuye a la intercesión de la Virgen mediante el rezo del Rosario, y es el otro hecho histórico al que quería hacer referencia, es la Guerra de Malvinas, principalmente en algunos acontecimientos puntuales, donde se hace patente la fuerza que tiene esta oración para proteger la madre a sus hijos. Los hijos que se encomiendan a la madre mediante el rezo del Rosario obtienen de ella protección, de manera especial en los momentos de dificultades.
qué hacemos este repaso de acontecimientos históricos? Porque un autor de la antigüedad que se llamó Cicerón decía: la historia es maestra de vida. Y nosotros también, por el refrán popular, sabemos que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Dicen que cuando se planea el desembarco a las Islas Malvinas, estaba pensado para el 1 de abril. Salen los barcos de guerra desde el continente el 28 de marzo. Y se encuentran con un mar embravecido, con tempestad. Primero el mareo de los soldados. A medida que van pasando los días, cae la moral de los que van a ir a desembarcar. El panorama, a medida que se acerca la fecha de desembarco, empieza a ponerse negro. Piensan que la misión posiblemente va a ser un fracaso. Y en un libro que escribió un sacerdote que fue capellán en las Islas Malvinas, fue como sacerdote para asistir espiritualmente a los combatientes, en un libro que se llama Dios en las trincheras, relata este acontecimiento, ¿no?, del día del desembarco. Al tercer día de navegación el temporal se hizo más fuerte. Había pesimismo en cuanto al éxito del desembarco. Con los hombres golpeados y sus estómagos deshechos por el mar, no se podía combatir con superioridad. El día del desembarco estaba fijado para el 1 de abril. La tempestad hizo que esa fecha quedase sin efecto. Una iniciativa surgió entre los hombres del buque San Antonio. El teniente coronel Seymour y el contraalmirante Wilson coincidieron en denominar Rosario a lo que se definía anteriormente como Operativo Tom. Esto hacía referencia a circunstancias históricas similares en las que Liniers, frente al mismo invasor, imploró a la Virgen del Rosario como protectora de las luchas por la reconquista de Buenos Aires. Para obtener la venia del general Osvaldo García enviaron un radiograma al destructor misilístico Santísima Trinidad. Con el acuerdo de los tres y el capellán de la Armada, padre Ángel Maffesini, la oficialidad y soldados del San Antonio invocaron a la Santísima Virgen del Rosario de la Reconquista de Buenos Aires como protectora del operativo. Rezaron el rosario pidiendo su intercesión, y de ahí en más el operativo de recuperación de Malvinas se denominaría Rosario. La escena del mar de Galilea se volvió a repetir. Desde ese momento el enfurecido mar se calmó. Los buques Almirante Irizar, Santísima Trinidad, Cabo San Antonio y el submarino Santa Fe enfilaron decididamente hacia el archipiélago. Había que recuperar el tiempo perdido. A la intercesión de la Virgen del Rosario se debe este milagro de que se calmara el mar para que pudieran desembarcar. Desembarco que efectivamente se realizó el 2 de abril. Es por eso que una vez que llegan a Puerto Argentino, uno de los combatientes entierra un rosario en la pista, como signo de implorar a la Virgen la protección sobre esa pista, que era crucial estratégicamente para que llegaran las provisiones, los aviones de guerra y demás. Cuentan que sobre el aeropuerto se tiró toneladas y toneladas de explosivos y ninguno tocaron la pista, que siempre fue utilizable mientras duró la guerra. El 11 de abril de 1982 se consagró las Islas Malvinas a la Virgen del Rosario. Es muy interesante el libro del padre Vicente Martínez Torrens porque relata muchos acontecimientos donde uno ve evidentemente la intervención
intervención de la mano de Dios para proteger, ¿no?, a los combatientes. Y es interesante también ver cómo él narra, a medida que avanzaba la guerra, cómo iba creciendo la fe en los combatientes, y muchos de ellos les pedían rosarios, porque veía que los compañeros se ponían el rosario como signo de protección. Y en las trincheras, en los pozos de Sorro, eran unos pozos que hacían en la tierra para quedarse ahí durante la noche, para evitar que cayeran los bombardeos y demás, rezaban el rosario. Una y otra vez se ponían bajo la protección de la Virgen Santísima. Un caso emblemático es el del teniente Jorge Manuel Vizoso. Como muchos de los soldados, llevaba el rosario, ¿no?, como muchos de nosotros que llevamos el rosario puesto. Y este teniente recibe un disparo inglés, y el disparo da contra una de las cuentas del rosario, que desvía el proyectil y le salva la vida. Y eso no es todo. Quedó sin conciencia el teniente, y cuando lo van a ver, cuando abren la ropa que llevaba para ver si tenía alguna herida y demás, encuentran el rosario y en una de las cuentas incrustada la bala, ¿no? Se adhirió la bala a la cuenta. Acá está, hay una pequeña foto después. Como esos hechos, muchos, ¿no?, en este acontecimiento emblemático de nuestra historia, que nos enseña el valor y la fuerza que tiene ponerse bajo la protección de la Santísima Virgen María y rezar el rosario. Tiene que ver con algo que decía el Papa San Juan Pablo II, de que en el rosario, en cada una de sus cuentas, está también nuestra vida, ¿no?, va nuestra vida. Los misterios que contemplamos en el rosario, por ser misterios de Cristo, iluminan también nuestra vida. Dice San Juan Pablo II, nuestro corazón puede incluir en estas escenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. En cada rosario que nosotros rezamos, en cada rosario que le dedicamos a la Virgen Santísima, va toda nuestra vida. Y por ella se lo ofrecemos a Cristo. Es un poco de historia, ¿no?, que sirve como ilustración acerca de esto que ahora vamos a tocar desde una perspectiva más espiritual, ¿no?, acerca del valor que tiene en nuestras vidas el rezo del Santo Rosario. El subtítulo de la charla es Contemplar a Cristo en la escuela de María, ¿no? Recién vimos un poco la grandeza del rosario en unos pocos acontecimientos históricos concretos. Lo cierto es que el rosario se fue formando en un proceso histórico donde se le fueron incluyendo los misterios a contemplar, los Padre Nuestros al comienzo de cada decena, el Gloria al final de la decena, algunas jaculatorias, alguna de ellas tiene que ver con apariciones de la Virgen, como en Fátima, ¿no?, que manda a rezar cierta jaculatoria pidiendo por la conversión de los pecadores. Y podríamos decir que el rosario, tal como lo conocemos hoy, tal como lo rezamos hoy, en su forma final está ya formado en torno al siglo XVI. En el año 1569, San Pío V saca una bula apostólica, ¿no?, en la que ya de algún modo define lo que hoy nosotros conocemos como el rosario. Lo define y da algunas cualidades que nos dan pie para comenzar a considerar esta devoción del rosario desde un punto de vista más espiritual. Ya en el año 1569 decía así el Papa San Pío V: el rosario es una manera fácil, al alcance de todos y grandemente piadosa de orar y de rezar, de rogar a Dios,
por la cual se venera a la Santísima Virgen, repitiéndole 150 veces la salutación angélica, imitando el salterio de David, y anteponiendo a cada decena el Padre Nuestro, acompañado todo con ciertas meditaciones que abrazan la vida entera de nuestro Señor Jesucristo. Después muchas intervenciones de los papas van a recomendar que se rece el rosario. Por ejemplo, el Papa León XIII, conocido como el Papa del Rosario, él va a insistir mucho, en circunstancias también adversas de la Iglesia, el rezo del rosario. Pablo VI, su encíclica Marialis Cultus, va a recomendar o va a mencionar el rosario entre las devociones marianas, también junto con el ángel, ¿no? Y va a desarrollar un poco, va a hacer mención del rosario. Y San Juan Pablo II, en el año 2002, va a sacar una carta apostólica muy hermosa que se llama Rosario Virginis Maria, el Rosario de la Virgen María, donde va a recomendar vivamente el rezo del rosario y también va a dar algunas consideraciones para sacar mejores y mayores frutos acerca del rezo del rosario. Y es un poco la que vamos a abordar ahora. ¿De dónde le viene la grandeza del rosario? Bueno, en primer lugar que es un regalo del cielo, ¿no? Es un don de la Virgen Santísima a nosotros. Nos lo da como un arma poderosa para acudir a Dios, para acudir a su intercesión, la intercesión de la Virgen Santísima, y para implorar por todas nuestras necesidades. Y principalmente para contemplar los misterios de la vida de Cristo. Y otra de las cosas que hace grande al rosario es que se reúnen en el rosario tres expresiones de oración, tres expresiones de la oración cristiana: la oración vocal, la meditación y la contemplación. Tres modos que tenemos los cristianos de orar, de rezar, de acudir a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: oren incesantemente. Y San Juan Nacianceno decía: hay que acordarse más de Dios que de respirar, para enseñarnos la absoluta necesidad que tiene el cristiano de la oración. Y la oración se expresa de muchos modos, a veces con palabras, a veces con simples pensamientos, meditaciones, y a veces con una simple contemplación, donde yo me siento delante del Señor, me pongo en la presencia de Dios y simplemente estoy en su presencia, como pasa muchas veces en la adoración eucarística. Esas tres expresiones de la oración cristiana, la oración vocal, la meditación y la contemplación, encuentran lugar en el rezo del rosario y se conjugan en el rosario de una manera armónica, hermosa y al mismo tiempo que ayuda mucho al alma a elevarse hacia Dios. De estas tres expresiones de la oración vocal, la meditación y la contemplación, uno podría pensar que el rosario es principalmente una oración vocal. ¿Por qué? Porque con nuestros labios repetimos el Padre Nuestro, los 50 Ave Marías, el Gloria. Y si bien es cierto que el rosario es una oración vocal, no es principalmente una oración vocal, sino que es principalmente una oración de contemplación. Dice Juan Pablo II en Rosario Virginis Maria, dice: el rosario sin contemplación es como un cuerpo sin alma. La contemplación es como el alma del rosario. Bien, ¿qué es la oración vocal?
Por medio de su palabra, Dios habla al hombre, nos dice el Catecismo de la Iglesia. Y por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Y esta oración en la que nosotros hablamos a Dios hace justicia a lo que nosotros somos, porque no somos solamente alma, sino que somos cuerpo y alma. Y con nuestra oración vocal, nosotros respondemos a Dios que nos habla en su palabra. De hecho, cuando los apóstoles le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Una oración vocal. Cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿No? Les enseña el Padre nuestro. Y en el rosario la oración vocal es esta, enseñada por Jesucristo, y los Ave Marías. Las Ave Marías que son eminentemente bíblicas. La primera parte del Ave María es el saludo del ángel a la Virgen Santísima. Nosotros saludamos a la Virgen con las mismas palabras con las que el ángel la saludó. Dios te salve María, Ave María, llena eres de gracia. Hacemos nuestra la palabra de Dios para dirigirnos a la Madre de Dios, para alabarla. ¿Por qué? Porque como dice ella en el Magnífica, el Señor hizo en mí grandes cosas. Es digna de alabanza por las obras que Dios hizo en ella. Y como dice también la Virgen en el Magnífica, desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz, me llamarán dichoso. Cada vez que rezamos el rosario, se cumple esa profecía de la Virgen Santísima de todas las generaciones me proclamarán feliz. Y la decena del rosario termina también con una oración vocal, el Gloria, de alabanza a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque en definitiva toda alabanza cristiana se dirige en último término al Padre, por el Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Ahora bien, al comienzo de cada una de las decenas enunciamos un misterio de la vida de Cristo. Y ese misterio, que es un regalo de Dios para con nosotros, es el objeto principal de nuestra meditación y también de nuestra contemplación en el rosario. Cada vez que enunciamos un misterio del rosario, nos estamos adentrando en el gran misterio con mayúscula que es el mismo Jesucristo. Y entrar en el misterio de Cristo es entrar a la luz que ilumina toda nuestra vida. Como dice el Salmo, tu luz, Señor, nos hace ver la luz. La luz de Cristo que meditamos y contemplamos en cada uno de los misterios ilumina lo cotidiano de nuestra vida. Va haciendo que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo y también en el amor de Jesucristo. ¿Qué es la meditación? Esta expresión de la oración cristiana. La oración de meditación es sobre todo una búsqueda en la que el Espíritu trata de comprender un ejercicio en el que se hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo para entrar en la escena del misterio, introducirnos en él y apropiarnos. Por eso es muy importante cuando rezamos el rosario que consideremos el misterio que vamos a contemplar, que vamos a meditar. Porque el rosario sin la contemplación de los misterios es como un cuerpo sin alma. Entonces es muy bueno que cuando nosotros rezamos el rosario y anunciamos el misterio, hagamos un breve momento de silencio para considerar lo que estamos meditando. Y para dejar que la luz de Cristo, que se nos manifiesta en cada uno de los misterios de su vida, ilumine también nuestra vida.
Y por último, como última expresión de la oración cristiana, tenemos la contemplación. Dice el catecismo: tanto la oración vocal, que se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos, como la meditación, a la que recién nos referimos, tiende hacia el conocimiento del amor de Jesús y a la unión con Él. Buscan, tanto la oración vocal como la meditación, desembocar en el océano inmenso del misterio de Dios, en una quietud contemplativa. Esta expresión sublime de la oración cristiana es una mirada serena al rostro de Cristo y sus misterios. Es un posar nuestra mente, es un levantar y recoger el corazón bajo la guía del Espíritu Santo. Ya no se discurre, ya no prima el movimiento, sino la serena contemplación del amado. La oración del rosario, como es eminentemente contemplativa, busca eso, que en el pensamiento de los misterios de Cristo, de la vida de Cristo, los misterios gozosos, los luminosos, los dolorosos, los gloriosos, en cada uno de ellos nosotros nos vayamos adentrando en el gran misterio que es Jesucristo mismo, hasta detener nuestra mirada en Él. Hay una anécdota muy buena de Santo Cura de Ars, que dice que pasaba por el templo varias veces en la semana, veía a un hombre muy sencillo, un campesino que estaba sentado delante del sagrario. Y en un momento, movido por la curiosidad, el Santo Cura de Ars se acerca y le pregunta: buen hombre, ¿qué hace usted sentado enfrente del sagrario? Y el hombre muy sencillo le dijo esto: yo lo miro y él me mira. Y eso define muy bien lo que es la oración de contemplación. Es simplemente estar en la presencia del Señor, en la presencia de aquel que sabemos nos ama. Y a eso nos lleva la oración del rosario. Por eso cuando nosotros rezamos el rosario, todo nos tiene que ayudar a eso, a la meditación y a la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. Y en eso radica la principal grandeza del rezo del rosario, que de a poco, en la escuela de María, aprendemos a contemplar el rostro de Cristo. No en vano se compara a la Virgen Santísima con la luna, que brilla porque refleja la luz del sol. Del mismo modo, nosotros en el rosario, contemplando a la Virgen Santísima y la luz de los misterios de Cristo que ella nos enseña a mirar, crecemos en esta mirada contemplativa acerca de Jesucristo y acerca de toda nuestra vida, a la luz de Él. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor, para más amarle y seguirle. El Salmo 130 tiene una imagen que nos puede ayudar a comprender qué es esto de la contemplación y cómo el rosario nos ayuda a ser contemplativos, cuando compara al creyente como un niño en brazos de su madre. Porque el niño que está en brazos de su madre no anda con razonamientos, pensando en tal y cual cosa, simplemente está en los brazos de su madre porque se siente seguro. Y el niño la mira y la madre mira al niño. Así somos nosotros los creyentes cuando rezamos el rosario. Nos
ponemos en las manos de la Virgen Santísima. Y estando en su escuela, estando en sus manos, aprendemos a contemplar a Cristo, sus misterios. En esta carta apostólica, Rosario Virginis Mariae, de San Juan Pablo II, se cita un beato, se llamaba Bartolomé Longo, un italiano. Y de hecho el Papa quiere terminar toda esta carta apostólica con una oración compuesta por Bartolomé Longo, ¿no? Apóstol del Rosario. Y dice así: Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén. Vamos a regalar un Ave María a la Virgen, pedir que nos ayude a eso, a crecer en el amor a ella, en el amor a Cristo su Hijo, y que el rosario nos ayude a eso, ¿no? A crecer en la mirada contemplativa acerca de los misterios de la vida de Cristo y acerca del gran misterio que es Cristo mismo, luz para nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros.